¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a hablar de las jóvenes promesas del subgrupo B, grupo cuarto de la segunda división B. Arrancamos. Comenzamos este análisis de jóvenes talentos mencionando el nombre de Sergio Bañón, del Yeclano Deportivo, un jugador que actúa de mediocentro, que refleja el claro esfuerzo y sacrificio por alcanzar el objetivo, después de haber estado 3 años jugando y disputando los minutos en el filial del conjunto murciano del Yeclano, ha conseguido una plaza en la primera plantilla del conjunto y eso es un claro ejemplo de estar trabajando, de constancia, de no darse por vencido, y Sergio Bañón es un claro ejemplo de ese trabajo y esa constancia que yo creo que es necesaria dentro de un terreno de juego y también fuera de él. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Alberto Fernández, de Lucan de Murcia, también de la región, un jugador que ha pasado por las categorías inferiores del Real Madrid, donde lo ha hecho espectacularmente bien. Luego también ha estado en el Fuenlabrada, un extremo muy pero que muy inteligente, que yo recuerdo su etapa en la Fábrica Blanca, que destacaba por encima de otros jugadores, sobre todo, a lo mejor no en términos de velocidad a la hora de jugar pegado a la cal, jugando por la banda, pero es verdad que tenía una inteligencia que le destacaba por encima de otra serie de jugadores, también con muy buena definición, con llegada de cara a portería, así que Alberto Fernández, uno de los grandes nombres de cara a esta nueva campaña de la segunda división B. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Adrián Melgar, del Real Murcia, un lateral que va muy pero que muy bien al corte, con un fantástico pase largo, también mucha calidad en sus piernas, por qué no decirlo, que se ha criado en las categorías inferiores tanto del Hércules, también estuvo en el Real Murcia Imperial, es decir, en el conjunto filial del equipo en el que está ahora mismo. También ha pasado por las categorías inferiores del Getafe en su equipo filial, en el Getafe B, y tiene suficiente experiencia ya para dar ese salto a un Real Murcia que seguramente le vaya dando minutos. No sé yo si le va a entregar la titularidad en una primera instancia, pero con el trabajo duro y la constancia, como hablábamos antes con Sergio Bañón, posiblemente se pueda llegar a ganar un puesto de rotación y de minutos interesantes e importantes de cara a esta nueva campaña. Adrián Melgar. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Julen Gutiérrez, del Lorca Deportivo, mediocentro ofensivo hispano-germano, que tiene un fantástico golpeo de balón, que se ha criado de hecho en las categorías inferiores del Nuremberg en Alemania, y que es un fichaje muy interesante porque aporta posiblemente un perfil de jugador muy distinto a lo que solemos ver en esta liga, un jugador un poquito más físico, con una condición atlética en ese tipo de rol de 3/4 de campo muy interesante, así que podemos llegar a verlo desarrollarse con un estilo de juego muy distinto en esta nueva campaña y aprovecharse de ese estilo de juego muy particular. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Nacho Quintana, del Sevilla Atlético. Es verdad que aquí he tenido mis serias dudas porque muchos de los grandes canteranos que tenía el conjunto sevillista se han marchado, como es el caso de Lara, también de Genaro, de Mena. Entonces, claro, me he visto un poco en la obligación de coger a un jugador que acababa de llegar al Sevilla Atlético, como es Nacho Quintana, que viene a hacerlo estupendamente bien en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, que es un chico que la pasada campaña en la UEFA Youth League a mí me fascinó su trabajo en ese rol de medio centro, incluso podía actuar también de medio centro ofensivo, con bastante gol para ser jugador que puede llegar a desarrollar un rol en el centro del campo. Y sinceramente Nacho Quintana, su primer año ya en el fútbol de mayores, ya se le ha acabado el fútbol formativo, y creo que en el Sevilla Atlético puede encontrar un rol significativamente importante de cara a esta nueva campaña. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Sisra Cano, del Linares Deportivo, un mediocentro ofensivo que sinceramente es otro de los grandes. Llevamos muchos grupos ya cubiertos y analizados, pues este es un ejemplo más de la clara constancia dentro de la cantera de un equipo, de ser uno de los grandes abanderados de las categorías formativas del conjunto que consideras tu casa, y es el caso de Sisra Cano porque se ha formado también en el Linares, así que seguramente le den a este perfil de jugador, le dan normalmente mucha vitola, le dan muchos minutos para poder desarrollarse, porque al público le gusta evidentemente ver a los jugadores de su casa, porque son de los que normalmente luchan más por la camiseta, de salen a su estadio y lo dan todo.
más del 100%, dan incluso el 110% en algún que otro jugador y caso. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Cheka, de elegido, uno de los mejores centrales sinceramente que he visto yo en las canteras de clubes grandes, y concretamente en este caso en la del Sevilla Fútbol Club, porque Cheka estuvo en las categorías inferiores del equipo sevillista, un central con una capacidad atlética, unas condiciones físicas bastante destacadas, en balones aéreos va estupendamente bien, que sabe salir también con el balón jugado, no tiene ningún tipo de problema y no le quema el esférico en los pies. Así que Cheka, para mí, uno de los grandes centrales de este subgrupo B del grupo cuarto de la categoría de bronce del fútbol español. Nos marchamos al siguiente equipo y hablamos de dos nombres. El primero de ellos, Alex Robles, del Córdoba, lateral derecho. Y el siguiente jugador del que vamos a hablar de este conjunto es Alberto Espeso, lateral izquierdo, es decir, dos laterales. Ambos vienen de grandes canteras. Alex Robles viene de las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club. Y en el caso de Alberto Espeso, viene del Sporting de Gijón. Dos laterales muy jóvenes, muy atractivos, que vienen con ganas de comerse la segunda división B en un equipo distinto a lo que llevan experimentando los últimos años, porque es verdad que Alberto Espeso llevaba toda una vida en el Sporting de Gijón, prácticamente desde que empezó a andar llevaba en el conjunto rojiblanco asturiano, y en el caso de Alex Robles pues prácticamente más de lo mismo. Al final, dos jugadores que han experimentado en grandes canteras, que se han desarrollado y formado como los grandes futbolistas que tienen pinta y potencial de que van a ser ahora mismo, y en el Córdoba seguramente les den la posibilidad de disputar muchísimos minutos para seguir curtiéndose con ese potencial que tienen ambos de cara a esta nueva campaña. Nos marchamos al siguiente jugador, que es Álvaro Bravo, un mediocentro ofensivo que ha fichado el Recreativo Granada, es decir, el filial del conjunto nazarí, que se ha desprendido del Real Madrid después de tantos años en las categorías inferiores del conjunto blanco. Es verdad que lo estaba cediendo el equipo de la Fábrica Blanca, lo había cedido tanto al Mirandés como al Fuenlabrada, un jugador que puede actuar tanto de mediocentro ofensivo, donde tiene y despliega su técnica, su calidad, incluso su fantástico golpeo de balón, porque cuando merodea el área hay que tener muchísimo peligro si estás en la defensa del equipo opositor, e incluso bajo los palos si eres el portero. Y es verdad que también, si se retrasa un poco actuando de mediocentro, puedes ver un poco más las capacidades organizativas de Álvaro Bravo. Puede desempeñar ambos roles sin ningún tipo de problema. Es verdad que a mí me gusta un poquito más adelantado, pero también puede llegar a desempeñar ese acto de centrocampista sin ningún tipo de problemas. Y cerramos esta lista con Quique Hermoso, un defensa central que ha fichado el Betis Deportivo en esa subida a la categoría de bronce del fútbol español, que sabe salir muy bien con el balón jugado, que tiene muchísima calidad para ser central, que tiene experiencia en el Huesca en la segunda división española, y que hay que destacar también que la pasada campaña en el Egea, en otro grupo, lo hizo espectacularmente bien en la segunda división B, así que ya tiene experiencia en la categoría de bronce. Quique Hermoso, con él cerramos esta lista de jóvenes talentos de cara a esta nueva campaña. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, me ponéis en comentarios qué os parecen estos jóvenes talentos. También, si me ha faltado alguna promesa de este grupo, de alguno de estos equipos, me lo ponéis por aquí en comentarios. Y por supuesto, si todavía no estáis suscritos y os gusta este mundillo, los jóvenes talentos, de las promesas, de las categorías inferiores, le dais ahí a suscribir, le dais también a la campanita para no perderos ningún vídeo, y nos vemos, como digo siempre, en el próximo vídeo.